En el horizonte de la historia humana se aproxima un conflicto final. La batalla de Armagedón. ¿Es este el desenlace inevitable de la humanidad o el juicio definitivo de Dios sobre un mundo en caos? Un evento profetizado que marcará el destino de naciones, un escenario de destrucción inimaginable, donde las fuerzas del bien y del mal colisionarán en un enfrentamiento apocalíptico. ¿Quién prevalecerá? ¿Qué secretos se esconden detrás de este juicio inminente? Estimado oyente, prepárate para explorar la verdad detrás de una de las profecías más aterradoras de todos los tiempos. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video y a unirte a este ministerio suscribiéndote a nuestro canal para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. ¡Empezamos! La Biblia describe un evento catastrófico que cambiará el curso de la historia humana, la batalla de Armagedón. Esta confrontación será la culminación de una serie de juicios divinos que sacudirán al mundo en los últimos días y marcará el fin de la era actual para dar paso al tan esperado reino de Dios en la tierra. Armagedón, un nombre que evoca imágenes de destrucción y cataclismo, es mencionado en el libro de Apocalipsis capítulo 16, verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El término Armagedón aparece solo en un pasaje de toda la Biblia, específicamente en este pasaje que hemos leído. La palabra Armagedón se utiliza hoy en día de forma general para referirse a cualquier tipo de conflicto catastrófico, especialmente si existe la posibilidad de que provoque una destrucción masiva o el exterminio de la humanidad. En la Biblia, Armagedón se refiere a una futura batalla final entre Dios y las fuerzas del mal, como se describe en el libro del Apocalipsis. La palabra proviene en realidad de la palabra hebrea Har Magedone, que significa Monte Megido, el lugar previsto para la batalla. La ubicación exacta de Armagedón no está clara porque no existe ninguna montaña llamada Megido. Sin embargo, ya que Har también puede significar colina, la ubicación más probable es la región montañosa que rodea la llanura de Megido, a unas 60 millas al norte de Jerusalén. Desde entonces, los ejércitos han librado innumerables batallas en esa región. Egipcios, asirios, griegos, romanos y cruzados lucharon en Megido, así como los ejércitos de Napoleón. Megido fue escenario de batallas durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Ahora bien, en la época antigua, Megido fue una de las ciudades-estado más influyentes de Canaán, antes de ser conquistada por los israelitas. Los descubrimientos arqueológicos han revelado que Megido estuvo habitada desde alrededor del 3000 a.C. y que a lo largo del tiempo fue gobernada por diferentes pueblos, incluidos los cananeos, los egipcios y los israelitas. Estas diversas ocupaciones subrayan la importancia de la ciudad como un punto focal en los conflictos militares y políticos de la región. Una de las batallas más conocidas que tuvieron lugar en Megido fue en el año 1457 a.C., cuando el faraón egipcio Tutmosis III derrotó a una coalición de príncipes cananeos. Este enfrentamiento no solo consolidó el poder egipcio en Canaán, sino que también es considerado uno de los primeros combates documentados de la historia. Así, Megido no solo fue un campo de batalla en el pasado, sino que en la profecía bíblica es representado como el escenario de la última gran confrontación entre el bien y el mal, lo que lo convierte en un símbolo de juicio divino y el cumplimiento de los planes de Dios para la humanidad. Ahora bien, Megido es mencionado en la Biblia en varios contextos, principalmente en relación con grandes enfrentamientos. En Josué capítulo 12, verso 21, se menciona como uno de los reinos que los israelitas conquistaron durante su campaña en la tierra prometida. Esta conquista simbolizaba la victoria del pueblo de Dios sobre las poderosas ciudades-estado de Canaán, y Megido, por su importancia estratégica, fue un punto clave en este avance. En Jueces capítulo 5, verso 19,
Se relata la victoria crucial de Débora y Barak sobre Sísara en las cercanías de Meguido, una batalla que cambió radicalmente el curso de la historia para Israel. La intervención divina en esta victoria es subrayada en el relato bíblico, mostrando cómo las fuerzas del Señor derrotaron a un enemigo aparentemente invencible. Este evento reforzó el poder y la confianza de Israel en la guía de Dios, consolidando su lugar en la tierra prometida. Finalmente, en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 29, se describe la trágica muerte del rey Josías durante una batalla contra el faraón Necao II en Meguido. La muerte de Josías marcó un punto crítico en la historia del reino de Judá, ya que Josías había sido un rey reformador, fiel a Dios. Su muerte no solo fue una gran pérdida para su pueblo, sino que también abrió la puerta a un periodo de declive y eventual exilio para el reino de Judá. Este campo de batalla, cargado de historia y de conflictos, es considerado también como el lugar predestinado para la mayor batalla de todas, la confrontación final entre Jesucristo y el Anticristo. En esta batalla apocalíptica, conocida como Armagedón, se librará el último combate entre el bien y el mal, marcando el desenlace definitivo del plan divino para la humanidad. Ahora bien, el contexto profético de Armagedón está estrechamente vinculado con el final de la Gran Tribulación, un período de 7 años detallado en los libros de Daniel y Apocalipsis, durante el cual la humanidad sufrirá como nunca antes debido a una serie de juicios divinos. La segunda mitad de la Gran Tribulación verá un incremento en las tensiones globales, donde las naciones alcanzarán su máximo nivel de conflicto. En este tiempo crítico, todas las fuerzas del mal se alinearán bajo el liderazgo del Anticristo, con el propósito de enfrentarse directamente contra Dios en la batalla final. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 al 16, se describe cómo las fuerzas del mal se preparan para la batalla final. Leamos el texto bíblico. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En la sexta copa del juicio, además de los eventos relacionados con el río Éufrates, se presenta una visión perturbadora y llena de simbolismo. Juan describe una escena en la que, de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, emergen 3 espíritus inmundos con apariencia de ranas. Esta imagen, cargada de significado, refleja la naturaleza corrupta y engañosa de estas entidades malignas. Las ranas, consideradas animales impuros en la cultura judía, aquí representan algo más que simples criaturas. Son una manifestación del poder demoníaco que opera a través de la Trinidad diabólica formada por Satanás, el Anticristo y el falso profeta. Cada uno de estos espíritus sale de la boca de estas entidades, lo que simboliza que su influencia se ejerce a través de la palabra, el engaño y la manipulación. Estas fuerzas demoníacas, disfrazadas bajo la apariencia de poder y autoridad, tienen un único objetivo: seducir a los reyes del Oriente y a las naciones para que se unan en una gran coalición militar y marchen hacia la batalla de Armagedón. Los demonios utilizan todo su poder de persuasión para atraer a estos líderes hacia su inevitable condena, conduciéndolos hacia una trampa mortal en la que se enfrentarán a la ira de Dios. Esta secuencia de eventos no es un simple conflicto militar, sino un enfrentamiento cósmico entre el bien y el mal. Los ejércitos del Oriente, bajo la influencia de los espíritus demoníacos, no se dirigen hacia una victoria, sino hacia una derrota inevitable en la batalla de Armagedón. El secado del Éufrates, que les permite avanzar, no es un acto de liberación, sino una trampa divina para atraerlos hacia su destrucción.
Así como el Mar Rojo fue dividido para que el ejército de Faraón cayera bajo el juicio de Dios, el Éufrates se seca para sellar el destino de las fuerzas del mal. Este episodio marca el clímax de la gran tribulación, donde todas las fuerzas de la oscuridad se reunirán para una confrontación final contra Dios. La preparación para Armagedón no es solo una lucha entre naciones, sino una batalla espiritual en la que los poderes demoníacos intentan desafiar el plan divino. Sin embargo, bajo su engañosa influencia, los ejércitos del mundo no se dan cuenta de que están siendo guiados hacia una destrucción inevitable, donde el poder de Dios se impondrá finalmente sobre todo mal. Esta coalición de fuerzas malignas no será simplemente una guerra entre ejércitos terrenales, sino un ataque coordinado contra Dios y su pueblo elegido, Israel. Este conflicto tendrá proporciones cósmicas, con implicaciones espirituales y físicas para el destino de la humanidad. Ahora bien, en la campaña profética de Armagedón, varios sitios geográficos están involucrados. En primer lugar, el Valle de Josafat, mencionado en el libro de Joel, se sitúa al este de Jerusalén y parece abarcar una región amplia. Este lugar es clave en los eventos finales, y podría coincidir con el Valle de los que pasan mencionado en Ezequiel, ya que ambos representan rutas que se utilizaban al salir de Jerusalén. Leamos el libro del profeta Joel capítulo 3, verso 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al Valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. En segundo lugar, Edom o Idumea, descrito en los capítulos 34 y 63 de Isaías, representa el lugar desde donde el Señor regresará después de ejecutar el juicio. Situado al sur de Jerusalén, Edom se convierte en una referencia importante en la narrativa del regreso divino. En tercer lugar, Jerusalén misma es presentada como el centro del conflicto final, un punto crucial en la batalla que involucra a todas las naciones. Zacarías profetiza que Jerusalén será sitiada y atacada, convirtiéndose en el epicentro del conflicto. Leamos el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículos 2 y 3. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Estos lugares indican que la campaña final no estará limitada únicamente al valle de Meguido, Armagedón, sino que abarcará una amplia región. Esta extensión incluye las llanuras de Esdrelón en el norte, pasando por Jerusalén en el centro, y extendiéndose hacia el valle de Josafat al este y hasta Edom al sur. La batalla será de tal magnitud que Ezequiel describe a los ejércitos invasores cubriendo la tierra, lo que también se refleja en el libro de Apocalipsis, donde se menciona que la sangre alcanzará los frenos de los caballos por una distancia de 1600 estadios, una medida que abarca toda la longitud de Israel. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cuál es el propósito de esta batalla? En primer lugar, persecución contra Israel. Dios castigará a las naciones por sus siglos de persecución contra su pueblo elegido, Israel. El profeta Joel describe cómo las naciones serán reunidas en el valle de Josafat para ser juzgadas por este pecado. En segundo lugar, la pecaminosidad del mundo. En Apocalipsis capítulo 19, verso 15, nos dice que Jesús regresará para herir a las naciones con la espada de su boca. Las naciones serán castigadas por su constante rebeldía contra la santidad de Dios. En tercer lugar, impiedad global. A lo largo de la gran tribulación, la humanidad se habrá entregado completamente al pecado y la idolatría. En Apocalipsis capítulo 16, verso 9 describe cómo, a pesar de los juicios de Dios, los hombres no se arrepintieron para darle gloria. Por esto,
Dios desatará su ira en la batalla final. Ahora bien, durante este periodo, las naciones del mundo se alinearán en 4 grandes bloques de poder. En primer lugar, la Federación de 10 Naciones. Este bloque será liderado por la bestia, el anticristo, y representará la resurrección del Imperio Romano, compuesto por 10 reinos aliados. Apocalipsis capítulo 13 describe a la bestia como un líder mundial que demandará adoración y controlará la economía global. En segundo lugar, la Confederación del Norte, liderada por Rusia y sus aliados. Esta coalición militar es mencionada en Ezequiel capítulos 38 y 39, donde Dios predice la invasión de Israel por fuerzas del norte. En tercer lugar, los reyes del Oriente. Apocalipsis capítulo 16 versículo 12 menciona a los reyes del Oriente, una potencia asiática que cruzará el río Éufrates para participar en la campaña final. Ahora bien, exploremos el desenlace de los eventos clave que conforman la batalla de Armagedón y su significado en la profecía bíblica. En primer lugar, la invasión del norte. La serie de eventos se inicia con la invasión de Israel por fuerzas del norte, lideradas por Rusia y sus aliados, tal como se profetiza en Ezequiel los capítulos 38 y 39. Este ataque desata la intervención divina, donde Dios se manifiesta poderosamente para proteger a su pueblo. La victoria que logra no solo asegura la seguridad de Israel, sino que también actúa como un testimonio del poder de Dios ante las naciones del mundo. En segundo lugar, reunión en Armagedón. Tras la derrota de los ejércitos del norte, las naciones se agrupan en el valle de Megido, donde se llevará a cabo la gran confrontación final. Los reyes del Oriente y las fuerzas de la bestia se preparan para enfrentar la autoridad de Cristo. En Apocalipsis capítulo 16, versos 12 al 16 describe este momento crucial en el que todas las naciones se reúnen, listas para el enfrentamiento. En tercer lugar, la segunda venida de Cristo representa un momento culminante en el desarrollo de los eventos escatológicos. En medio del caos y la confusión que reinan en la tierra, cuando las naciones se han reunido para enfrentarse entre sí bajo el liderazgo del anticristo, se produce un giro decisivo. Durante la gran tribulación, el anticristo habrá establecido un gobierno global y una religión falsa que exigirá adoración absoluta. Sin embargo, su reino de terror llegará a su fin en esta batalla crucial. Los ejércitos del anticristo, compuestos por las potencias mundiales más influyentes, serán derrotados, y él, junto con el falso profeta, será arrojado al lago de fuego, donde enfrentará el castigo eterno. En este contexto, Jesús regresa en gloria y majestad. Este regreso no es simplemente un acto de restauración, es un juicio decisivo contra las fuerzas del mal que han desafiado a Dios a lo largo de la historia. La escena es descrita en Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 al 16. Cristo es presentado montando un caballo blanco, símbolo de victoria y poder. A su alrededor, los ejércitos celestiales lo acompañan, vestidos de lino fino y blanco, lo que indica la pureza y justicia de aquellos que luchan a su lado. Este espectáculo no solo es impresionante, sino que también marca el fin de la rebelión y el inicio del reino de Dios en la tierra. No será necesaria una guerra convencional, pues los ejércitos de la bestia serán derrotados y heridos de manera decisiva por la espada que sale de la boca de Cristo. Esta espada simboliza el poder de su palabra, que tiene la capacidad de juzgar y condenar. En un instante, la autoridad divina aniquilará a aquellos que se han opuesto a Dios, demostrando que el verdadero poder no radica en la fuerza militar, sino en la verdad y justicia de Dios. Esta derrota es tanto física como espiritual, marcando el final de toda rebelión contra Dios. En cuarto lugar, el juicio final sobre las naciones. Finalmente, después de la batalla de Armagedón, Cristo realiza el juicio de las naciones, descrito en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Este juicio es fundamental, ya que separa a los justos de los impíos, determinando el destino eterno de cada individuo. Las ovejas son recompensadas, entrarán al reino milenial de Cristo, mientras que los cabritos enfrentan su condena. Ahora bien, el impacto de Armagedón será de tal magnitud que no solo marcará el fin de la rebelión humana contra Dios, sino también el inicio del reino milenario de Cristo. En este reino, Jesucristo gobernará con justicia desde Jerusalén,
y todas las naciones estarán bajo su dominio. Este evento cierra el capítulo de la era actual, caracterizada por la corrupción, el pecado y la resistencia a la autoridad divina, y abre un nuevo período de paz y prosperidad bajo el gobierno de Cristo. Apreciados oyentes, la batalla de Armagedón, aunque aterradora, es un recordatorio del triunfo final de Dios sobre el mal y la esperanza para su pueblo. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.